Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la semana 15 del curso Taller de Elaboración de Tesis. Espero que se encuentren bien. Esta reunión está siendo grabada con el objetivo de que ustedes puedan mejorar la redacción de sus protocolos de investigación. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat. El hecho es que en esta sesión lo que vamos a hacer es al momento de redactar nuestros resultados, discusión, conclusiones y demás acápites que les falta de su proyecto de investigación, lo hagan con redacción científica y con ortografía. Veamos el capítulo 1 de qué es el planteamiento del problema. Cuando nosotros describimos el problema hay que tener en cuenta la adecuación, es decir, cuál es la finalidad de la descripción del problema, ¿no? Y aquí hay que hacer un checklist con respecto al panorama internacional, latinoamericano, peruano y local. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos colocando referencias o llamadas, ¿no?, de cada uno de estos acápites. En cambio, en el panorama local, que es en el servicio del hospital donde ustedes están, van a recolectar los datos cuando se ejecute su trabajo, ahí no se colocan referencias porque implica la descripción de la situación problemática del servicio específico de donde están recolectando los datos, repito. Entonces, para poder describir bien nuestro problema, así como cada uno de los aspectos que vamos a ver hoy, sobre todo la parte de resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, hay que tener en cuenta la claridad. Y para ser claros en nuestra redacción científica, vamos a hablar del uso de los tecnicismos, de la frase incidental, del gerundio, de la concordancia y los conectores. En pantalla ustedes están viendo claramente que hay palabras que están escritas en cursiva. ¿Por qué? Porque a partir de ahora nosotros vamos a hacer una corrección de estilo a nuestros trabajos y vamos a colocar en cursiva aquellos sustantivos comunes que sean de otro idioma. ¿A qué me refiero? Que nosotros lo vamos a comprobar ingresando al diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ingresar a Google. Y muy fácil. Allí nosotros vamos a colocar DRAE o RAE, ¿no? Real Academia Española. Y ahí vamos a ingresar al diccionario. Y en el diccionario nosotros vamos a buscar los términos que queremos consultar, ¿no? Entonces, muchos se usan en medicina Burnout. La palabra Burnout no está en el diccionario. Y como no está en el diccionario, ¿cómo la vamos a escribir en cursiva? Ahora, hay también palabras que están en el diccionario, pero te aclara que debe escribirse en cursiva, ¿no? Por ejemplo, aquí, shock está escrito en cursiva, que significa choque. Es cuando nosotros utilizamos términos del argot médico que no lo podemos traducir al español porque no suena lo mismo, ¿no? Hay otras palabras que ya están escritas en español y provienen del inglés, provienen del italiano, del francés, del alemán, ¿no? Por ejemplo, sándwich proviene del inglés. El conde de Sandwich que cuenta que para poder alargar su partida de cartas mandó a pedir pan y especias, ¿no? Ingredientes. Entonces, el diccionario en la Real Academia cada 10 años aproximadamente se reúnen para hacer un estudio de los neologismos, palabras nuevas que van a incorporar al diccionario y también arcaísmos, palabras que ya están en desuso, como por ejemplo llevar a cabo, en desuso, el voceo, vos sabés, ¿no? Salvo que sea del país Argentina o Uruguay, que están, de alguna manera lo utilizan. Entonces, ¿qué me indica aquí el diccionario de la Real Academia? Que esta palabra, a pesar de ser de origen inglés, debo tildar porque está de manera castellanizada. Volvemos a nuestra diapositiva, donde les muestro palabras técnicas del argot médico, ¿no? Entonces, otras palabras, acá está, como les comentaba, shock, ¿no? Ahora, hay otros vocablos que deben escribirse sin barbarismo, o sea,
Barbarismo quiere decir que pronuncio, escribo mal una palabra, ¿no? No es estadio, es estadio. El paciente entró en estadio 4, por ejemplo, en temas oncológicos. Al inicio, hace 10, 15 años, la Real Academia solo aceptaba la palabra vitíligo, pero como ya la Real Academia, los miembros, también se basan en lo que la gente usa, como lo usan también como vitiligo, acepta las dos, así como fútbol o fútbol, y como otros 33 vocablos que están en Internet y que se pueden usar con o sin tilde, como por ejemplo psiquiatra o psiquiatra, período o periodo, ¿no? Fútbol o fútbol, omóplato o omoplato. Lo que sí se indica es que si en todo el proyecto estoy utilizando una de estas formas, ya no puedo usar la otra. O sea, hay que elegir cualquiera de ellas. ¿Mm? No es síndrome, es síndrome. No es etario, es etario. No es dentrífico, sino del prefijo entis, dentis, dentífrico. Vamos con los epónimos. ¿Por qué aquí síndrome de Down está con mayúscula y abajo está con minúscula? Muy fácil, porque Down fue el personaje que estudió el síndrome en mención. Entonces se está haciendo alusión a su apellido, por eso se coloca síndrome de el señor Down, ¿no? En cambio, cuando esto lo sustantivo y digo que el niño es Down, allí sí ya lo está sustantivado de manera común, por eso se pone con minúscula. Lo mismo sucede con Alzheimer. Si yo digo la enfermedad de Alzheimer, estoy haciendo alusión a Lois Alzheimer, quien estudió el tema, ¿no? La enfermedad. Y si yo digo tiene Alzheimer, allí sí tengo que escribir en español y tildar de acuerdo a las reglas, ¿no? En este caso es una palabra grave que termina en diferente de NSO vocal, por eso se tilda. Uxoricida, hay que tener cuidado con los sufijos, prefijos, ¿no? Y sida es el que mata a la mujer, a la esposa. Feminicida, cuando recién apareció este vocablo en el mundo periodístico, en realidad etimológicamente significa feminicida, el que mata la femineidad. Y ya de tanto usarlo, la Real Academia lo terminó aceptando, ¿no? Feminicidio, ¿no? Que mata especialmente a la pareja, ¿no? Pero también puede ser a la hija, a la hermana. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat. Las frases incidentales. Cuando nosotros en nuestra descripción del problema o en cualquier parte del proyecto tenemos una frase incidental larguísima, en este caso de Celeste, eh, atenta contra la claridad. Estamos hablando de la claridad. ¿Por qué? Porque el sujeto, que es el glaucoma neovascular, se aleja kilométricamente, como dice Manuel Jesús Orbegoso, en su libro de redacción, se aleja kilométricamente del verbo, que es un modificador. ¿Cuál es la solución? Hay dos soluciones. La primera es repartir la frase incidental o proposiciones incidentales, ¿no? De tal manera que el sujeto se acerque al verbo. Y lo demás ya se pone después. Incluso se puede utilizar un conector lógico. La solución 2, la más sencilla, que nos ayuda a la claridad, es la sintaxis, sujeto, verbo y complemento. Y todo lo demás va después. Eso va a depender de qué tanto quiero aclarar en la redacción científica, si la solución 1 es muy utilizada para poder darle claridad al lector mientras va decodificando el mensaje. Pasamos al gerundio. La mayoría de tesis, artículos científicos y proyectos de investigación están plagados de gerundios. El gerundio es cuando yo en una oración utilizo dos verbos. Uno de ellos termina en ando, endo o yendo. O sea, para que sea gerundio tendría que ser así. Uno de los verbos tendría, primer requisito para que sea gerundio, tener dos verbos. Segundo requisito, uno de ellos termina en ando o endo o yendo. Está mal. Tomó el medicamento curándose a los 2 meses. ¿Por qué está mal? Porque para que el gerundio esté correcto, los dos verbos tienen que ocurrir de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo. Y no sucede en este caso. No sucede en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí
el verbo de tomar, tomó, y no puede ser que al mismo tiempo se cure, sino que es después. Por ello es que esto está mal. Lo correcto es esto, ¿no? Tomó el medicamento y se curó a los 2 meses. O se curó por tomar el medicamento oportunamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo digo murió dejando 5 huérfanos? A ver, ¿es correcto o incorrecto? Murió dejando 5 huérfanos. ¿Qué dice? A ver, para continuar vamos a hacer lo ¿Es siguiente. incorrecto? ¿Cómo? ¿Es incorrecto? Así es. Primero fallece y después ya se registran los muertos. Ya existen los muertos, ¿no? Se despidió alzando la mano. Se despidió alzando la mano. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto? Incorrecto. Correcto, correcto, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se despide está alzando la mano. Como dijo Manuel Jesús Orbegoso, ante la duda, no usar el gerundio. O sea, si estamos dudando, recuerden, el gerundio es cuando en una oración hay 2 verbos y sus trabajos están plagados de gerundios incorrectos. Por eso es que tenemos que corregir eso para poder darle claridad a nuestros trabajos. Concordancia. El grupo de estudiantes elaboró, el grupo de estudiantes elaboraron. Yo entiendo que la opción 2, la que está abajo, entiendo que por lógica el verbo debería ser en plural, pero en la redacción científica se indica que si el sujeto está en singular, grupo, elaboró. Esa es la idea, ¿no? Para que haya concordancia. También ocurre que en nuestros antecedentes nosotros colocamos que el artículo, ¿no? Colocamos el autor, el año, elaboró un artículo, ¿no? Entonces, la cual, ahí hay discordancia, ¿no? La cual no, porque el artículo es masculino, debería de ser el cual. La verdad es que yo estoy haciendo todo esto de manera muy sucinta para no aburrirlos y también para que podamos ser prácticos, ¿no? Recuerden que la calidad de un trabajo no solamente está en el contenido, sino también en la presentación. Tenemos los conectores lógicos que nos ayudan a darle claridad al lector. Es decir, si el lector lee también, allá, además, asimismo va a agregar algo, o sea, es algo que va a sumar, ¿no? Enumerar, es algo que está enumerando, ¿no? O no obstante, sin embargo, pero ante una situación hay una salvedad. Por ejemplo, iré a tu clase, pero tarde, ¿no? Todos estaban contentos, sin embargo, eh, hubo algo que los hizo sentir insatisfechos. Entonces, no es lo mismo, ojo, miren, vamos a ir a un nivel un poquito más avanzado. Si yo digo que la niña ganó un premio, pero no le alcanzará para ir de viaje, ¿está bien? La niña ganó un premio, pero no le alcanzará para ir de viaje. La niña ganó un premio, pero no le alcanzará para ir de viaje. Todos escribimos así, pero ya siendo exigentes, eh, si yo digo, no, repito, si yo digo, la niña sujeto ganó el premio, pero no le alcanzará para ir de viaje. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Este conector de conjunción adversativa, pero sin embargo, más, todos estos conectores significan que ganó, pero, o sea, no totalmente, pero
no le podemos decir que ganó el premio, pero no estuvo contenta, porque no tiene nada que ver este pero con el verbo. Y menos aquí. Sería, la niña ganó el premio y estuvo apenada porque no le alcanzó para ir de viaje. Este pero mayormente lo usamos mal. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende? En conclusión, es porque ya vamos a terminar, es decir, estamos traduciendo en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Veamos ejercicios prácticos. ¿Qué conectores deberían ir en este texto? ¿Qué conectores? A ver, vamos analizando. La penicilina, verbo, está muy bien indicada. ¿Contra qué? Contra las bacterias gram positivas. Hay que tener cuidado de las reacciones alérgicas que puede provocar. Está muy bien indicada. ¿Qué No es un conector debería ir? ¿Mm? sí, ¿Sí? sin embargo, ¿Cuál de estos debería ir? sin embargo, ¿Y qué conector debería después? Conviene hacer un test de alergia en la piel. por ello, Muy bien, ¿no? Entonces, sin embargo, por ello. La mirtazapina es un antidepresivo que mejora el ánimo, produce somnolencia, se le indica a los deprimidos insomnes. ¿Qué conector debería ir aquí? Produce somnolencia. además, Ya, muy bien, claro. Además, se le indica a los deprimidos insomnes. por esta razón, Excelente, ¿no? Por esta razón, por ello. Muy bien. Vamos ahora con la concisión, porque lo que acabamos de ver son casos en los que debemos ser claros, ¿no? El uso de tecnicismos, usar bien las frases incidentales, la concordancia y los conectores lógicos. Para que nuestro texto sea conciso, tengo que evitar la monotonía, usar referentes, la, usar la supresión y la coma y líder. Veamos. ¿Cuál es el error aquí? El error es la monotonía. Monotonía es diferente a la redundancia. O sea, mientras que en la redundancia yo digo hematocrito, perdón, digo hemorragia profusa de sangre. Hemorragia profusa de sangre es redundante, ¿no? En cambio, la monotonía, peor, porque uso la misma palabra pronto. Hay varias soluciones, ¿no? Una solución es la anáfora, es decir, utilizar un sinónimo, que a veces es un poco difícil, ¿no? Porque sinónimo de pacientes podría ser hasta usuario, pero no podemos decir enfermos, porque no sabemos si está enfermo. Entonces, podríamos usar sinónimo, eso se llama anáfora. O también podríamos usar la elipsis. La elipsis que es cuando pacientes lo omito y se entiende. Entonces, cuando nosotros estamos redactando los proyectos, a veces reiteramos en ideas que aparentemente son de distintas palabras, eso es redundante. Y la monotonía es cuando repetimos la misma palabra pronto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también de hacer un check de todo esto. La supresión. Debemos utilizar solo las palabras necesarias y rechazar las inútiles. Acá no se trata de resumir, sino de eliminar, ¿no? Si yo tengo un señor que vende, que hace duplicados de llaves y hace su cartelito que dice, aquí se hacen duplicados de llaves, ¿cómo le puedo ayudar a ahorrar? Ahorrar material, ahorrar palabras, espacio. ¿Qué debería decir ese cartelito? Aquí se hacen duplicados de llaves. ¿Qué debería decir su cartel?
Se hacen duplicados de llaves. Ah, ya, no escuché, perdón. ¿Se hacen duplicados de llaves? Ujú. Ya, vamos quitando palabras. ¿Qué más? Hágalos más cortitos. Se duplican llaves. Muy bien, se duplican llaves. Más cortito. Duplicado de llaves. Duplicado de llaves, ¿ya? ¿Y qué pasa si el señor solamente pone esto? Llaves. Nosotros los latinoamericanos, los peruanos, nos cuesta ser concisos, nos cuesta suprimir, porque allí está diciendo que hace duplicados de llaves, no va a decir que vende las llaves porque las llaves no se venden, ¿no? Entonces, con esto sería suficiente. Les, a- les apuesto que si revisamos los títulos de sus proyectos de investigación, están plagados de palabras innecesarias. Por ejemplo, cuando colocan un estudio sobre en pacientes que son atendidos en el hospital, ¿no? Cuando podríamos simplemente decir en diabetes mellitus, o sea, en casos de diabetes mellitus. Muy bien, vamos a empezar entonces aquí a eliminar aquellas palabras que están de más. Empezamos. Dice, estudio de mujeres embarazadas con diagnóstico de enfermedad del SIDA. ¿Qué debo eliminar? Los escucho. ¿Qué debo eliminar? Estudio. ¿Mm? ¿Cuál? Enfermedad, la palabra enfermedad. Muy bien, enfermedad. ¿Qué más? Em, Mujeres. Así es, porque no hay hombres embarazados. Ahora, el título se entiende que está dentro de un contexto que es una revista científica. ¿Qué más puedo eliminar? Estudio. Eso. ¿Qué más puedo eliminar? Sigamos. Del, Miren, se supone que el SIDA es un diagnóstico. Embarazadas con SIDA. O embarazadas y SIDA, ¿no? Cualquiera de las dos. Muy bien, aplausos para ustedes. Entonces, tenemos que ser prácticos para el ahorro del espacio. Cuando nosotros publicamos artículos científicos, nos piden un máximo de palabras, ¿no? A veces hacemos los artículos con 6.000 palabras cuando nos piden 4.000. En las revisiones, en los estudios de caso nos piden solo 2.000. Ya, seguimos eliminando. ¿Qué más vamos a borrar aquí? Prevalencia de bajo peso al nacer en neonatos recién nacidos. Recién nacidos. Así es. Eso es. Eso. ¿Qué más? prevalencia. Muy bien. Al nacer también, doctora. Muy bien. Listo. Solucionado, ¿no? Esa es la idea. Que nosotros hagamos un check de qué estamos redundando o qué estamos siendo monótonos para poder hacer que nuestros textos tengan la supresión o concisión. Si yo quiero resaltar que el estudio es solo prevalencia, podría colocarlo, pero no es necesario. La coma elíptica, acá también. Todo esto lo he hecho en base a mis 15 años de correctora de estilo de tesis en medicina y artículos científicos. Miren,
Acá tenemos el verbo liquidez, no tuvo, perdón, no tuvo qué liquidez. Entonces, en vez de decir 46.5% no tuvo liquidez, usamos esta coma elíptica. ¿Por qué? Porque esta coma está reemplazando a no tuvo liquidez. Y para no repetir, nosotros estamos utilizando la coma elíptica, ¿no? Quiere decir que un 49% no tuvo liquidez ¿no? Y un 46% no tuvo liquidez para. Si tuviera más proposiciones, en vez de la y tendría que colocar punto y coma, y en la última proposición ya la y. Objetividad. Nuestros textos tienen que tener propiedad léxica, tener mucho cuidado con usar la tercera persona y no la primera persona, y también tienen que tener adecuación. Acá hay un error recurrente. En nuestros antecedentes estamos diciendo que los resultados del antecedente señalan, y los resultados no son personas. Escuchen bien, los resultados no son personas. Las tablas no son personas. Los estudios no recomiendan. ¿Cuál sería aquí la solución? Profesora, pero yo lo veo en los repositorios. Sí, pues está mal. En el resultado, coma, se señala, ¿no? Siguiente. Si quiero lo puedo poner como incidental. Se muestra en la tabla 1. El estudio recomienda, no, en el estudio, coma, porque estoy empezando con el complemento, es coma hiperbática. Se recomienda, se recomienda. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Nunca se olviden de eso. Pero ¿sabes qué? Está plagado en los repositorios, ¿ah? La evidencia señala que está mal. La tercera persona. A veces nos gana la emoción, muy poquitos, ¿no? Y en la descripción del problema solemos decir, observo que en mi servicio, la única parte donde podemos escribir en primera persona es la discusión, cuando decimos que en la tesis, ¿no? Cuando decimos que nuestro estudio, mientras nuestro estudio tiene estos resultados, ¿no? El antecedente Ramírez coincidió, ¿no? O se diferencia. ¿Y en qué se diferencia? Aún así, yo puedo hacerlo en tercera persona y decir, ¿no? En este estudio se encontró, llame el libro de la primera persona, ¿no? Mi primera persona es cuando digo, yo encontré, observo, veo, ¿no? Tercera persona es como lo estamos redactando normalmente, ¿no? Allí se observa, en el estudio existe. La adecuación, ¿no? ¿En qué consiste? En que nosotros, estimados alumnos, tenemos que tener bien en claro cuáles son las diferencias de los contextos y las finalidades de cada acápite. Entonces, cuando nosotros describimos el problema, como dice Martín Vivaldi, describir, ¿no? Les he enviado el libro de Martín Vivaldi, en el aula virtual de teoría de esta semana, es pintar con palabras una situación, ¿no? Entonces hay que decir qué está sucediendo en el mundo, en Latinoamérica, en el Perú y en nuestro servicio con respecto a nuestras variables. Y cómo está sucediendo este proceso, la enfermedad, en qué situación llegan los pacientes, qué tratamiento se les da, cómo así regresan. Entonces, es distinto a la cápite justificación, porque en justificación ya no necesito contextualizar ni describir el problema, que la mayoría está cometiendo esos errores. En la justificación se responde la pregunta, ¿quiénes se van a beneficiar con los resultados y de qué manera? Eso es en la justificación. ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados y de qué manera? Mientras que
En el marco teórico, los antecedentes, el objetivo de los antecedentes es parafrasear, resumir los hallazgos de estudios recientes, ¿no? No es describir, no es formular un problema, no es justificar o argumentar, es resumir, parafrasear los resultados de estudios de los 3 a 5 últimos años, tanto nacionales, internacionales como nacionales. Y para ello los antecedentes sí es imprescindible que estén, bueno, el autor, el año, el tipo de estudio, la población, la muestra, los resultados que van alineados a los objetivos específicos del trabajo de origen. Y la conclusión que va alineada al objetivo general de ese trabajo. No es lo mismo en el marco teórico, porque en el marco teórico lo que voy a hacer es trazar, voy a voy a establecer la ruta de, voy a puntualizar el diseño, el enfoque, el tipo de estudio, la población, la muestra, los criterios de elegibilidad. Voy a explicar qué técnicas voy a utilizar, qué instrumentos, qué contienen esos instrumentos, son validados, cómo voy a recolectar los datos, cómo los voy a procesar y tengo que garantizar que se cumplan los aspectos éticos. No es lo mismo que cuando ustedes hagan la tesis, recolecten los datos. En los resultados, el objetivo es presentar los resultados en tablas, figuras. En la discusión es contrastar los resultados con los de los antecedentes, compararlos en similitud y diferencia. No es lo mismo que en las conclusiones. En las conclusiones, la finalidad es informar si se cumplió o no, el trabajo tiene hipótesis, ¿no? La hipótesis general y las hipótesis específicas. En las recomendaciones, cada recomendación para cada conclusión. No es lo mismo en referencias. En referencias tengo que redactar las referencias según Vancouver y de acuerdo a qué tipo son, ¿no? Tengo que redactarlas, enlistarlas. Y en los anexos tengo que presentar, replicar la operacionalización de variables, la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de datos, etc. Entonces, la adecuación consiste en no confundir. Algunos por rellenar ponen en la justificación antecedentes, ponen más que todo el contexto de la situación, ¿no? Y no se trata de eso. Hay que tener en cuenta que nuestra formulación del problema debe tener los signos de interrogación, las variables, lugar y periodo, que eso la mayoría lo tiene muy bien, ¿no? Que en la redacción de los verbos, cuando son trabajos analíticos, se suele utilizar el verbo determinar, porque los resultados son cuantitativos. Por eso en los objetivos generales se suele utilizar determinar. Y en los específicos, para no estar repitiendo y evitar la monotonía, se ponen sinónimos: establecer, asociar, relacionar, ¿no? Esa es la idea. No podemos utilizar en los analíticos el verbo evaluar, porque evaluar es para ensayos clínicos, es algo más complejo, ¿no? Describir no, porque nadie ha hecho un trabajo descriptivo, salvo sea de gran impacto, ¿no? O sea, si ha hecho un trabajo descriptivo, ahí sí puedo poner el objetivo general, describir, y en los específicos identificar, ¿no? Establecer también si es que tiene algún resultado cuantitativo. Los descriptivos también tienen resultados cuantitativos. Entonces, como les había dicho, en la justificación se sustenta quiénes se van a beneficiar con los resultados y de qué manera. No se describe el problema. En las limitaciones del primer capítulo, es importante responder a la pregunta: ¿qué no va a permitir extrapolar los resultados? Puesto que hay limitaciones de muestra,
limitaciones bibliográficas, de antecedentes y de la veracidad de las respuestas. Sobre todo cuando son temas muy sensibles, ¿no? Como el número de parejas sexuales que ha tenido la persona, le da vergüenza, cree que su nombre va a salir publicado. Pero eso ya depende del manejo de la comunicación que tengamos en la comunicación asertiva para convencer, ¿no? Y recuerden que en la viabilidad hay que colocar si tenemos el permiso institucional, ¿no? Y además si contamos con los recursos. Esos recursos van a estar al final del proyecto. Los antecedentes pueden ser, como ya les han explicado sus profesores, pueden ser tesis, artículos científicos, ¿no? Más o menos se podría redactar así el antecedente, ¿no? El apellido, la inicial del autor sin punto. Si fueran dos autores, no hay problema, se pone al y ya en las referencias se colocan, si fueran hasta 6, se colocan los 6 en las referencias, ¿no? A partir de 7 ya se pone et al en las referencias. En el texto, a partir de 2 ya se pone et al. Hay que tener en cuenta que esto que dice en 2024 va entre comas por ser una frase incidental. Elaboraron un trabajo analítico, ¿no? De casos y control, prospectivo, longitudinal. La población fue de 1.500 mujeres y la muestra 285. No, acá hay un error, si ustedes se dan cuenta, le falta allí una coma elíptica, ¿no? La población fue 1.500 mujeres y la muestra fue, ¿no? 285. Y luego la conclusión con su respectiva referencia, con su respectiva llamada, ¿no? Para no ser monótonos, en el siguiente antecedente diversifiquen. No hay que ser monótonos, repito. Entonces, en el siguiente podemos empezar por el año. En 2024, Gamero, Sedal, y ya no colocar elaboraron, sino desarrollaron, ejecutaron, publicaron. Ya no es necesario el trabajo analítico, puede ser un artículo, un estudio, un ensayo clínico, una investigación, una tesis, ¿no? Entonces hay que tratar de no repetir la misma palabra pronto. Una vez que ya han colocado varios sinónimos de elaboraron, pueden volver a escribir elaboraron. En las bases teóricas deben estar las variables y dimensiones que han señalado en el objetivo general y específicos, ¿no? Las variables deben tener por eso respaldo de autores, sobre todo si nosotros estamos señalando las subvariables o dimensiones. Estas tiene que haber una referencia. Si en mi operacionalización de variables yo estoy categorizando la edad en adulto, mayor, adulto joven, adulto medio, joven, joven adolescente, esa clasificación tiene que tener un respaldo de una referencia que debe estar en las bases teóricas. Estas bases teóricas no podemos colocar 100 páginas de bases teóricas porque esa información ya está en Internet, sino lo puntual, que más o menos serían 5 a 6 páginas de bases teóricas, salvo que su docente le haya indicado un poco más. Entonces, en el diseño de la metodología hay que tener en cuenta, para algunos docentes y algunos investigadores, el diseño es retrospectivo, observacional. Para Hernández Sampieri, el diseño es experimental o no experimental, o sea, ensayos clínicos o los demás, ¿no? O también pueden ser cuasi experimentales, ¿no? Para él, el diseño experimental tiene varios subtipos, ¿no? El experimental puro, el cuasi experimental y el preexperimental cuando no tiene grupo control. El enfoque puede ser cuantitativo cuando mis resultados son números, el cualitativo cuando mis resultados son categorías o descripciones, o resultados de producto de entrevistas o de análisis documental, o pueden ser ambas, ¿no? El tipo de investigación, obviamente los observacionales son los no experimentales, pues porque
El no observacional es porque estoy interviniendo, no estoy observando. Puede ser retrospectivo o prospectivo, o ambispectivo, ¿no? Que sería ambos. Antes de la aprobación del proyecto, son datos que se recolectan antes de la aprobación del proyecto retrospectivo, ¿no? El prospectivo, mayormente historias clínicas, y prospectivo es cuando uno va a analizar, va a revisar pacientes o su pronóstico, ¿no? Y tenemos los descriptivos, que tienen una sola variable, o los analíticos, casos y control o cohorte. Entonces hay que tener en cuenta los criterios de elegibilidad, cómo se llega a la muestra. ¿Es probabilístico, o sea, con fórmula, o es por conveniencia? Y en la operacionalización de variables, como les decía, hay que tener en cuenta si hay categorías, si esta es dicotómica, sí o no, o si tiene estas escalas, ¿no? Si es ordinal, si el medio de verificación va a ser la historia clínica o va a ser la ficha de evaluación del asistente social o los resultados de una encuesta. Bien, entonces las técnicas e instrumentos, recordemos que la técnica puede ser la observación, la entrevista, dentro de la cual están los cuestionarios, las encuestas y el análisis documental. Cuando voy a analizar, por ejemplo, una ley, un proyecto de ley o mapas. Bueno, ya les había comentado que en el procesamiento de recolección de datos hay que indicar qué tipo de estadística voy a utilizar, ¿no? Si son pruebas paramétricas o no paramétricas. También les estaba comentando que en aspectos éticos hay que garantizar el anonimato de los pacientes. Si se va a hacer una encuesta, hay que hacerle firmar, ya sea digital o presencial o físico, un consentimiento informado. Para el caso de menores de edad se llama asentimiento informado. En los recursos, tengo que consignar qué recursos humanos voy a requerir, ¿no? Si de repente necesito un asesor temático o un asesor estadístico, un asesor en corrección de estilo, si tengo que encuestar a 1000 y tengo que asegurar qué personal me va a ayudar para poder encuestar a esos 1000, ya sea en redes sociales o en un hospital o en un congreso, si necesito personal administrativo de apoyo, tengo los recursos materiales. ¿Qué voy a necesitar? Una computadora, una impresora, papelbón, lapiceros, USB, dispositivos de almacenamiento, o de repente algún software, ¿no? Acá debería también estar el software Office, que debería ser oficial, ¿no? Para los cuestionarios, ¿qué software estadístico voy a utilizar? La versión del SPSS, ¿no? En recursos institucionales, el hospital, el servicio donde voy a recolectar los datos, la base de datos de la institución, la biblioteca física y o virtual, el acceso a revistas científicas, recursos financieros, si es un financiamiento propio o institucional, si va a haber presupuesto designado para impresiones, fotocopias, movilidad, refrigerios, internet. En el cronograma, de lo que se trata es de colocar el mes, o sea, usted tiene que completar desde que se elabora el proyecto. Por ejemplo, acá podríamos poner abril-junio, elaboración del proyecto, y acá se marca con una X, ¿no? Entonces, acá marcamos con una X. Presentación del proyecto. ¿Cuándo lo van a presentar? Entonces, arriba, de repente lo van a presentar al comité de ética y a la universidad, ¿no? ¿En qué mes? Ponen ahí ustedes pueden poner un NX o un check. ¿En qué mes van a hacer la revisión bibliográfica ya más precisa? Trabajo de campo, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que aquí van a recolectar los datos. Acá arriba pueden cambiar la fecha, ¿no? Porque acá arriba está 2025, acá debería ser 2026 y acá 2027, ¿no? Ahí tienen que corregir eso.
Procesamiento de datos, ¿en qué mes lo van a hacer? O sea, ya cuando tienen los resultados y con el SPS, ¿no? En la computadora. El análisis e interpretación de los datos, la discusión, elaboración del informe, o sea, elaboración ya de la tesis final y la presentación a la universidad. Algunos le ponen más pasos como es la sustentación de la tesis, ¿no? Que también podrían incluir. Pero no podemos hacer un cronograma de 4 meses, porque una vez que se aprueba el proyecto, por lo menos tienen que haber 8 meses posteriores, aunque algunos ya lo hacen un poco más rápido, ¿no? Para poder ejecutar. Pero más o menos es el promedio. En el presupuesto, entonces, todos los gastos que yo voy a tener. Pero yo uso internet de mi papá, que mi papá paga internet. No, hay que más o menos hacer un cálculo del internet, del desgaste del equipo, o sea, de mi laptop, ¿no? Si mi laptop me costó $1000 y yo lo estoy utilizando en ¿cuántos meses? Más o menos en un tiempo voy a tener que comprar otra laptop o repararla, ¿no? Entonces, ¿cuánto es más o menos eso, ¿no? El uso de materiales, de compra de softwares. Las referencias son según la normativa Vancouver, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un artículo estándar impreso, no debería ir el link, debería ir a los apellidos del autor, apellido del autor, iniciales del nombre, el título del artículo, el nombre de la revista en abreviatura, el año, ¿no? El volumen, número y las páginas de las que se sacaron el artículo de la revista. Si es un libro impreso, la mnemotecnia es bien fácil. La mnemotecnia es Atelea. Autor, título, número de edición, lugar, editorial y año, ¿no? Aquí está, autor, título, autores, perdón, título, cuarta edición, es el número editorial, lugar, editorial, el número de edición, perdón, lugar, editorial y año, ¿no? Dense cuenta que al final los signos de puntuación son 2 puntos, ¿no? Antes de la editorial y antes del año, punto y coma. En el caso de la revista digital, ¿no? Estamos usando igual los autores, el título del artículo, el nombre de la revista, internet entre corchetes, y aquí va el link. Cuando se trata de DOI, ya últimamente la revista del INICIF ya no está utilizando estos datos, ¿no? Ni internet, perdón, no está utilizando ni internet ni citado, para el caso de los que tengan DOI. Ok. Los anexos, en los anexos, pues no se olviden de copiar y pegar lo más importante para que en la matriz de consistencia haya una coherencia entre el título, la pregunta, los objetivos, la hipótesis, siempre y cuando son analíticos, cuando son descriptivos no corresponde, tipo y diseño, población, instrumento de recolección de datos, además de los instrumentos y el consentimiento informado si es que corresponde, si es que es un trabajo prospectivo con encuestas. Muy bien. Si ustedes a estas alturas creen que ese proyecto lo van a ejecutar como tesis, no van a cambiar de tema, solo en ese caso pueden enviar a este correo sus proyectos, adjuntando su proyecto, perdón, la solicitud y la declaración jurada de no plagio. ¿Para qué? Para que el comité de ética les pueda aprobar su proyecto y lo puedan ir ejecutando
Esta es la solicitud, el modelo de solicitud, dirigida a la doctora Consuelo del Rocío Luna, ¿no? Para que les pueda aprobar su trabajo. Y este es el modelo de la declaración jurada de no plagio. Recuerdan que sus trabajos van a ser sometidos a Turnitin, por lo tanto, si han utilizado textos de internet, hay que parafrasear, no es cuestión de utilizar la inteligencia artificial para copiar y pegar, sino como una referencia, un apoyo, una ayuda que nos servirá para darle más luces a nuestro proyecto de investigación.